Dios le bendiga, amados hermanos. Le habla a su hermano Gustavo Soriano. En esta hora quiero alertar a la iglesia a lo que está pasando en el siglo XXI. La iglesia de hoy está pasando por una crisis. Quiero que los pastores, los líderes, los maestros pongan atención y se paren en la brecha. ¿Por qué? Porque la iglesia del siglo XXI, la que nos tocó vivir, está siendo influenciada por una corriente peligrosa llamada el postmodernismo. Vamos a definir el postmodernismo para hablar del postmodernismo bíblico, que es lo que está ocurriendo en las iglesias hoy en día y cómo se está manifestando chin a chin. Y eso es una trampa satánica y hoy lo vamos a descubrir. El postmodernismo, hermano, es una evolución del modernismo. Escuchen. Para entender el postmodernismo tenemos que entender las características del modernismo y a quién se opone el postmodernismo. Escuchen. El postmodernismo es una corriente filosófica que se contrapone a la ilustración. La ilustración, ¿verdad?, es una corriente filosófica la cual, dentro de todas sus características, enseñaba que la razón era la única fuente de sacar a la humanidad de la ignorancia. Ahora, el postmodernismo descansa en una enseñanza del modernismo porque es una evolución. Y yo quiero leerle a ustedes, dentro de todas las características, cuál es la característica más sobresaliente del modernismo, que también es la que sostiene el postmodernismo. El modernismo sostiene como característica sobresaliente la creencia de que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. Escucha, anótelo que no se lo olvide. La creencia de que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. El postmodernismo sostiene esto mismo en base al relativismo. ¿Qué es el relativismo? El relativismo sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal, sino que solo pueden tener validez de manera subjetiva, según las referencias. En pocas palabras, el relativismo lo que enseña es que la verdad no puede ser objetiva, sino que depende de quien le esté considerando y de la perspectiva de quien le esté mirando. O sea, si yo pongo un 6, si tú te pones de frente a mí, yo veo un 6, pero tú ves un 9. El relativismo dice que los dos tenemos validez, porque depende de cómo tú lo estés mirando es que va a ser la verdad. Esto enseña el modernismo y el postmodernismo. Si yo pongo un vaso de agua y lo lleno por la mitad y yo pregunto si está medio lleno o medio vacío, el relativismo, el postmodernismo enseña y sostiene que los dos tenemos verdad. Tú lo ves medio lleno, yo lo veo medio vacío y los dos tenemos razón. Esta corriente se ha infiltrado en la iglesia. Ahora existe lo que llaman un postmodernismo bíblico. ¿Qué es el postmodernismo bíblico? Es la corriente filosófica, pero con tintes cristianos, de cristianismo, la cual enseña que no hay una verdad bíblica absoluta, sino que cada quien tiene, según su perspectiva, una verdad. Y cada cual tiene que ser tolerada, respetada y no refutada. Eso es lo que se está enseñando en las iglesias de hoy. El posmodernismo bíblico, vuelvo y digo, es una corriente filosófica, pero con tintes de cristianismo, la cual sostiene que las verdades bíblicas no son objetivas, sino que depende de quien le esté considerando. O sea, si yo agarro un texto y yo le doy mi punto de vista, tiene que ser tolerado y tiene que ser respetado y la puedo presentar como una verdad. Y si el otro ve algo distinto y quiere presentar algo distinto, también se tiene que respetar. Muy típico y propio del alegorismo. Les recuerdo que la interpretación alegórica la entró Agustín de Hipona a la iglesia en los siglos IV y V, la cual Agustín de Hipona fue influenciado fuertemente por Orígenes en el siglo III, la cual el sistema alegórico agarra un texto y tú puedes interpretarlo de diferente manera. Y cada manera que tú lo interpretes puede ser tomado como una verdad. Hoy en día, este sistema alegórico, que no se ha abandonado, pero ahora está resurgiendo bajo la corriente del posmodernismo bíblico,
porque sostiene que cada quien puede interpretar un texto o un punto bíblico de diferente manera y se tiene que respetar. Antes de continuar, quiero decirle que estoy en mi casa. Si usted ve una interrupción de mis hijos y eso, me disculpan, es algo que no lo puedo evitar. Bueno, ahora mismo la chiquitica mía está aquí conmigo y es raro es que no me haya interrumpido. Entonces, hermano, ¿cuál es el problema de esto? Número uno, lo que están propagando el posmodernismo bíblico son los influencers. Hay dos sectores que están hablando de esto, que están promoviendo este pensamiento. Número uno, el sector de las redes. Los influencers toman las redes y usted va a ver un sinnúmero de programas de YouTube, de Instagram, de personas que montan un estudio en su casa. Esto está bien, pero esos creyentes traen temas bíblicos y al final comienzan a hablar de temas bíblicos, traen a diferentes personas que hablen de los diferentes del tema bíblico y se promueve una pluralidad doctrinal. ¿Cómo así? Uno dice un punto, otro dice otro punto, otro dice otro punto, y al final el enfoque de esos influencers es que es la relatividad. Cada quien tiene su punto y cada quien tiene su verdad. Usted crea lo que usted quiera creer. Si usted cree usted cree. Eso es lo que se está enseñando en las redes, hermano. El otro sector me lo voy a reservar, porque el otro sector es un poquito más complejo y no lo voy a hablar ahora. Gloria a Dios. Entonces, hermano, tenemos que ponernos la brecha. Dios bendiga, hermano, los youtuberos, como llaman, los instagrames. Pero, hermano, tienen que tener cuidado con la teología. Si usted, estoy hablando de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica se ha tomado de moda tomar un tema bíblico, lanzarlo al aire y que todo el mundo dé una opinión. Entonces, al final, todo el mundo tiene que entender que todo el mundo tiene un punto de vista y que nadie puede tomar como punto de vista propio, como que mi punto de vista no puede ser objetiva ni un valor universal. Cada quien tiene su verdad y así se tiene que quedar. No, hermano, vamos a hablar a lo que dice la Biblia. Y antes de eso, voy a citar lo que dijo Martín Lutero. Martín Lutero dijo: es mejor estar dividido por la verdad que unidos en el error. Escuchen. David Wilkerson, un pastor famoso que murió, sostuvo lo siguiente: cuando él comenzó a predicar la palabra, recibía muchos insultos de su propio concilio, él mismo lo dijo, gente que decían que está haciendo daño a la iglesia, porque él predicaba cosas las cuales sus contemporáneos no estaban de acuerdo y se ofendían, porque David Wilkerson lo presentaba como una verdad absoluta en base a la palabra. Que esto es importante. Estamos hablando de la verdad bíblica, no de mi verdad. Lo que yo creo, no estamos hablando de una verdad en particular. O sea, si usted cree que el Licey es mejor que el de las Águilas, se le respeta. Si usted cree que las Águilas es mejor que el del Licey, se le respeta. Pero cuando estamos hablando de la Biblia, no puede haber relativismo. Hermano, Satanás quiere a través de esta corriente hacer dos cosas: o destruir la doctrina de Cristo o confundirla. Y creo que lo segundo es lo que está haciendo. Hay miles de gente confundidos y han salido millones de teólogos y de influencers empíricos y otros que nada más tienen el título de teólogos, porque son teólogos pero más tienen el título. Hacen 4 años, 5 años de teología, pero al final salen nada más con el título. Y esta gente, hermano, en vez de edificar, traen confusión, porque le están dando cabida al relativismo, al posmodernismo bíblico. Promueven temas bíblicos que al final lo que terminan es llamando al pueblo a ser relativistas en cuanto a los temas bíblicos. Que cada quien tiene su verdad y que al final no hay una verdad bíblica objetiva. Eso es una herejía, hermano. Y Satanás siempre ha estado en contra de la doctrina
de Cristo. La importancia de la doctrina de Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo, cuando predicaba, Él habló de que Él trajo una doctrina. La doctrina de Cristo es la que le dio el Padre. Juan 7, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es tan así que en el libro de Mateo registra que cuando Jesús predicaba, escuchen, cuando Jesús predicaba, la gente podía discernir que era una doctrina. Dice que cuando Jesús terminó de hablar esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Mateo 7:28. La iglesia, cuando en el día del Pentecostés nació la iglesia, dice que los que se convirtieron permanecían en la doctrina de los apóstoles. El libro de Éfeso, capítulo 2, verso 20 dice: edificado bajo el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces hay una doctrina. La verdad del evangelio es objetiva y no puede existir diferentes verdades que rodean a la verdad del evangelio, y no puede haber diferentes puntos de vista tomadas como verdades cuando se contradicen una con otra. Cuando Dios estableció en su palabra los estándares, las enseñanzas cristocéntricas por la cual se iban a regir la iglesia, hermano. La doctrina de Cristo es el parámetro. Ojo, anótelo. Y yo voy ahora a definir algo. Escuchen, la característica más sobresaliente del posmodernismo es que la verdad no es absoluta, sino es relativa. El posmodernismo bíblico, que no es más que una corriente, para mí, una evolución de la interpretación alegórica en estos tiempos, si no es una interpretación alegórica disfrazada de posmodernismo bíblico, no es más, hermano, que la creencia de que de cualquier punto textual bíblico no se puede tomar como una verdad universal. Entonces, número uno, escuche, iglesia, escucha. La doctrina de Cristo es objetiva y es el parámetro por el cual la iglesia se va a regir. Miren, esto es tan así que en 1 de Juan, capítulo 1, usted lo puede buscar. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, todo aquel que se extravía de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire el parámetro que el apóstol Juan le da a la iglesia al que le está escribiendo. Le dice: miren, hay una verdad que está en ustedes. Segunda de Juan, capítulo 2, verso 2. Escuchen. Hay una verdad que permanece en ustedes. Dice: a causa de la verdad que permanece en vosotros. Y Juan, hablando de esa verdad, primero que es Cristo, y lógicamente la enseñanza de Cristo, el apóstol Juan dice: si alguno viene a ustedes, eso está ya en el verso 10, con una enseñanza que no es la de Cristo, ni lo reciban en casa. Esto es bien importante. El 2 de Juan 1:9. Vamos a leer, por ejemplo, la versión Dios habla hoy. Cualquiera que pretenda avanzar más allá de lo que Cristo enseñó, cualquiera que sostenga un punto de vista de lo que muy distinto a lo que Cristo enseñó, no tiene a Dios. La doctrina de Cristo es muy importante, es el parámetro que va a regir la iglesia, hermano, de Jesucristo. Ahora, el posmodernismo bíblico está en contra de esto porque sostiene el relativismo, la cual dice que cualquier punto de vista mío sobre un texto bíblico no se puede tomar como validez. O sea, lo que yo entienda de la Biblia o lo que la Biblia dice es subjetivo al que lo esté considerando. Para mí puede significar una cosa y para otro puede significar otra. No, la Biblia es una. La doctrina de Cristo es una, no hay dos y tres.
estamos viendo el inicio de una pluralidad de religiones. Por eso usted ve muchas religiones, hermano. Existen tres tipos de doctrina. Quiero que usted lo anote y lo entienda. Existen tres tipos de doctrina. Está la doctrina de Cristo. Juan 7. Usted lo puede tener ahí y anotarlo. Cristo dijo, mi doctrina no es mía, sino que es de quien me envió. Segunda de Juan 1:9. Habla de la doctrina de Cristo también. Escuchen. Existe doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4. Búsquelo. Doctrina de demonios. Estoy dándole tiempo que ustedes lo anoten antes de continuar. Porque en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, enseñando doctrinas de demonios. Y está la doctrina de los hombres, que son enseñanzas que no son necesariamente influenciadas por un demonio, pero que están basadas en pensamiento propio. Y en base a pensamiento propio, entonces yo sostengo y creo una doctrina. Mateo 15:7 dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Entonces, hoy en día el posmodernismo se está enfocando, el posmodernismo bíblico, en que cualquiera que sostenga un pensamiento de un texto bíblico está en lo correcto, no tiene que ser mentira, porque hay que respetarlo, simplemente porque cada quien puede tener una verdad distinta a la otra verdad. Satanás está introduciendo doctrinas a la iglesia demoníacas, y hay gente que están creando doctrinas también que no son mandamientos de Dios, que Dios no lo ha enseñado en su palabra, Dios no lo ha revelado, pero ellos lo entienden así y lo lanzan así. Entonces se crea una doctrina distinta a la que la Biblia enseña. Entonces hoy en día la iglesia está siendo influenciada por este círculo. Y yo le digo a los influencers, yo digo a los maestros, le digo a todos, hermanos, especialmente a los que tienen acceso a la red, tengan cuidado. Doctrina bíblica, edúquese, vaya a la Biblia, lea la palabra de Dios, aplíquele una correcta hermenéutica y sea responsable con la palabra de Dios. Estamos en un tiempo, hermano, que estamos viendo un sinnúmero de enseñanzas donde todos tienen la verdad y todos enseñan cosas distintas, y eso no puede hacer. La palabra de Dios es una. Es más, mira, el apóstol Pedro, se lo voy a buscar. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:20, se lo voy a leer. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada.